Apreciados amigos, es mi deseo esta tarde que al abrir el libro sagrado podamos percibir al Espíritu Santo iluminando nuestro razonamiento para entender su palabra, para que captemos, para que escuchemos la voz de Dios impactando nuestras mentes y nuestros corazones, que con su ayuda podamos avecinarnos a Dios para recibir su abrazo, su cariño, su terneza, reconfortándonos para proseguir bregando en esta vida. Amén de la incertidumbre del mañana. La meditación de esta tarde está basada en la segunda carta a Timoteo, un líder joven de la iglesia de Éfeso. Esta es una epístola pastoral escrita por el apóstol Pablo entre los años 63 y 65 después de Cristo. Se considera tradicionalmente como una de las últimas epístolas que Pablo hubiera escrito antes de su muerte. Yo aprendí que las últimas palabras de las personas que van a descansar siempre son importantes en la vida, de manera que rescatemos un poco de la experiencia del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Dice la segunda epístola de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 2 de los versículos 2 en adelante. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Era más o menos 1902 en el hogar de los escoceses Mary Rending, una enfermera misionera, y de James Dunlop, misionero. Entre tanto trabajaban en Tianjin, China. Les nació un 16 de enero Eric Liddell. Eric fue un atleta, misionero como sus padres, famoso por ganar la medalla de oro en los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Liddell se negó a participar en unas eliminatorias de los 100 metros que se realizaron un sábado debido a sus creencias religiosas. Ante tal negativa, el rey Jorge V del Reino Unido lo convinó a participar en aquella carrera. Era importante la participación de Eric en esta carrera. Sin embargo, Eric Liddell se negó a correr en sábado. Su decisión fue un acto de convicción y fe que lo hizo muy famoso, muy respetado por sus creencias religiosas. En su lugar se enfocó en los 400 metros que se corrieron un día diferente y logró ganar la medalla de oro. Se negó a correr por razones religiosas. La historia dice que
Él murió a los 43 años, allá por 1945, en un campo de concentración chino durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta experiencia de fidelidad a sus principios fue trasladada a la pantalla gigante por Judd Jackson en la película Carros de Fuego durante 1981. Eric Liddell dijo no a correr 100 metros en el día de reposo y a pesar de ello logró ganar una medalla de oro corriendo 400 metros. José Bates fue uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bates fue un marinero, un predicador que se convirtió en los primeros defensores del sábado como el día de descanso. Su compromiso con guardar el sábado fue fundamental en la formación de la identidad y la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Joseph Bates perdió su trabajo como capitán de un barco debido a su decisión de guardar el sábado como adventista del séptimo día. Bates creía que el sábado era un día consagrado y que debía ser observado como un día de descanso y un día de adoración. Y esto significaba que no podía cumplir con los horarios y las rutas establecidas por la empresa, lo que conllevó a su despido. Bates consideró que su compromiso con su fe era más importante que su trabajo y estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias de su decisión. José Bates vivió entre 1792 y 1872. Fue un líder religioso y uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bates dijo no a cumplir horarios en rutas establecidas en el día de reposo y efectuó el trabajo más bendecido, ser un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otra historia similar es la de Desmond Doss, un joven adventista del Séptimo Día que sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Él había nacido en Virginia, en la casa de Thomas Doss, un carpintero bastante humilde. Fue el primer objetor de la conciencia en recibir la Medalla de Honor, la mayor condecoración militar de los Estados Unidos. Doss se había negado a portar armas y a luchar en sábado. Estas historias son ejemplos de cómo los adventistas del séptimo día mantuvieron sus convicciones religiosas incluso en situaciones difíciles y desafiantes. Doss era adventista del séptimo día y se negó a portar armas y a luchar en sábado. Sin embargo, se ofreció como paramédico en el frente de batalla y salvó la vida de numerosos soldados en la batalla de Okinawa. Durante la batalla, Desmond se expuso al fuego del enemigo para rescatar a los soldados heridos y llevarlos a un lugar seguro. Su valentía y dedicación salvaron la vida de al menos 75 soldados, con una consigna bastante muy conocida por muchas personas. Él decía: Señor, por favor, ayúdame a salvar a uno más. Por favor, Señor, ayúdame a salvar a uno más. Desmond recibió la Medalla de Honor en 1945 por su heroísmo, por su valentía. Y esta experiencia, esta historia también fue llevada al cine a través de la película Hacksaw Ridge. En Latinoamérica, conocida también la película con el título Hasta el último hombre, en el año 2016, bajo la dirección de Mel Gibson. Desmond dijo no a la exigencia de portar armas y luchar en sábado, y recibió la Medalla de Honor, la condecoración más importante
en el ejército de los Estados Unidos. Otro joven que también marcó un hito entre los jóvenes que fundaron la Iglesia Adventista es John Harvey Kellogg, un médico y cirujano estadounidense que fue una de las figuras influyentes en la historia de la Iglesia Adventista. Fue el fundador de Battle Creek Sanitarium, un hospital y centro de salud que se centraba en la medicina holística y en la promoción de la salud. John Harvey Kellogg fue despedido de su trabajo como médico en el hospital de Battle Creek en 1876 debido a su decisión de guardar el sábado como día de descanso. En ese momento, Kellogg era un adventista del séptimo día y creía que el sábado es un día sagrado que debía ser observado. Después de su despido, Kellogg fundó el Battle Creek Sanitarium, que se convirtió en un centro de salud y bienestar innovador y exitoso que dependía de la Iglesia Adventista del séptimo día. A pesar de los desafíos iniciales, Kellogg perseveró en su fe, perseveró en sus convicciones, y su trabajo en el sanatorio permitió convertirse en una parte muy importante del legado Kellogg. También fue inventor de los cornflakes, un cereal de desayuno, ¿no es cierto?, que se convirtió en un éxito comercial. Su hermano Will Kellogg también fue adventista del séptimo día y fundó la empresa Kellogg, que se convirtió en una de las empresas de alimentos más grandes del mundo. John Harvey dijo no a trabajar en sábado y fue una de las figuras más influyentes de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles fueron las enseñanzas desde nuestra niñez en algún caso? Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay muchas historias, apreciados amigos, en la Biblia respecto a gente joven que dijo no y logró un cambio en la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente hemos oído hablar muy poco. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Yo estuve revisando el mapa y vi cuán grande es ese territorio. Piensen en todo el petróleo que tenía la reina Vasti. Claro, que para entonces ella no lo sabía. Asuero era uno de los monarcas más ricos que jamás había vivido. Quiero que busquemos esta experiencia en el libro de Esther. El libro de Esther es un libro que precisamente anota esta experiencia. Esther habla precisamente de Vasti. Vasti, como habíamos comentado, fue una de las reinas que desafió a Asuero. Dice el registro bíblico que el rey Asuero ofreció, yo diría, un pequeño gran banquete. Dice la palabra de Dios, el versículo 4, que duró
esta fiesta duró 180 días. Y al término de estos días, 180 días, una fiesta de 180 días. Y al término de estos días, en estado ebrio, insatisfecho aún, ofreció un otro banquete que duraría 7 días más. Fue entonces que le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella, la reina Vasti, sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos, definitivamente negándose. No aceptó la invitación. Ella dijo: no estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libios. Él envió, dice la palabra de Dios, a sus mensajeros, un grupo de cortesanos en número de 7. Y el mensaje consistía en una amenaza indicándose que si no cumplía con el requerimiento del rey, ya no sería más la reina, que perdería todos sus bienes, que perdería los lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar una misma respuesta negativa. Dijo no nuevamente. Y al decir no, cambió la historia. Ella fue una reina que aparentemente se perdió en la historia, pero gracias a ella, otra joven de nombre Esther se convirtió en la nueva reina que permitió que el pueblo judío fuera salvado. Hasta el día de hoy, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer un día dijo no y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío. Porque no había un hombre que estaba dispuesto a exterminar y matar a los judíos, como precisamente intentaban hacer los que estaban cerca a este rey Asuero. Esta reina Vasti, la reina Vasti, dijo no y cambió la historia. Y gracias a ello el pueblo judío fue salvado. La Biblia, apreciados amigos, tiene mucho que decir sobre la sensualidad y la indecencia. Esta palabra que significa la tendencia a incitar deseos de sensualidad. Significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es que debemos abstenernos de la sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con nuestras almas y con nuestros espíritus. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. Esto es de las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ni siquiera ruborizarse. Como solemos decir, no tienen sangre en la cara. Han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Esta experiencia de la reina Vasti, apreciados amigos, hizo que finalmente la reina Vasti sea destituida. El libro de Romanos, el capítulo 1, libro de Romanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 28. Dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, apreciados amigos, Dios los entregó a quienes no creían en Él y dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y la que quieran. Yo no los voy a molestar.
aunque no estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas. Reprobó en lo que a la fe concierne. En otras palabras, él decía, han negado a Cristo. Por tanto, deben ser condenados a la muerte. Han negado por tanto tiempo que sus conciencias están muertas. Son insensibles. Sus corazones se han endurecido. Sin embargo, el Espíritu de Dios habla a sus corazones. Sin embargo, el Espíritu de Dios, apreciados amigos, sigue tocando el corazón de las personas que a lo mejor nos hemos alejado de Dios. Es necesario que nosotros los seres humanos tengamos que ponerle atención a la voz de Dios. Si el Espíritu de Dios te susurra al oído y te sugiere que entregues su vida porque tal vez llegue un momento en el que a lo mejor perdamos la conciencia y estemos como muertos y ya no podamos escuchar la voz de Dios. Para entonces no solo perderemos nuestro asiento en los cielos, sino también perderemos nuestras riquezas y probablemente hasta la vida eterna. Todo comenzó en la antigua Persia, allá por el siglo IV, antes de la era común, que corresponde más o menos al año 400 antes de Cristo al 301 antes de Cristo. También esta etapa de la historia se conoce como el siglo de Alejandro Magno. El santo templo que se levantaba en Jerusalén había sido destruido hacía 50 años y los judíos eran súbditos del poderoso imperio persa que se extendía por 127 países. 3 años después de que el rey Asuero ascendió al trono persa, cuando se sintió seguro de un nuevo cargo, celebró precisamente esta fiesta que duró 180 días. Siguiendo, como les había comentado, esta extravagante gala, no satisfecho, Asuero con esta fiesta preparó una pequeña tal vez, pero de 7 días para los residentes de Shushan, la ciudad capital. En el área de las mujeres del palacio, la esposa de Asuero, la reina Vasti, realizó también su propia fiesta para las mujeres del pueblo de Shushan. Y en este 7º día de la fiesta, cuando el corazón de Asuero estaba alegre, entre comillas, por el vino, y ordenó que su esposa Vasti se presentara ante todos los hombres presentes en la fiesta para mostrarles a todos su exquisita belleza, sencillamente la reina Vasti tuvo la osadía de decirle un no al rey Asuero. En cuanto la reina Vasti tomó su decisión, yo entiendo que estuvo dispuesta a lidiar con todas las consecuencias. Y esta experiencia nos enseña sobre la importancia de la integridad y del valor. La integridad, apreciados amigos, requiere mucho. La mayor necesidad, entiendo, en este tiempo es la de personas que puedan ser íntegros en lo más íntimo de sus almas. Aunque las mujeres de su banquete alcanzaron a oír la conversación entre Vasti y los eunucos, ella tuvo que resistir sola. Debía resistir estos achaques del rey completamente sola. Lo que dice, lo hace por sí misma.
no es ni se siente impotente a un rey poderoso. Sabe lo que hará y lo que no hará. Incluso en su ejercicio del poder, ella considera que ese es el momento adecuado para decir no. Su decisión de rechazar al rey se considera errónea. Su acto produce un efecto generalizado contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. La reina Vasti decide abstenerse de aceptar la demanda del rey. Entonces se promulga que Vasti no venga más delante del rey Asuero. Esta experiencia es muy interesante cuando uno tiene la oportunidad de leer los pasajes que corresponden precisamente a este incidente. Vean lo que dice Esther, el capítulo 1, los versículos 16 en adelante. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Dice el versículo 21, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Irónicamente, el consejo que por temor recomendaron los asesores del rey Asuero aseguró que el acto de protesta de la reina Vasti sirviera para que ella pudiera perder incluso la vida. Dice la palabra de Dios que Asuero ordenó la ejecución de Vasti. Eso es ser íntegros, ¿verdad? Eso es de poner un poco nuestro yo, nuestras condiciones, ¿no es cierto?, para estar siempre de parte de nuestros principios, aunque se desplomen los cielos. Dice la palabra de Dios que cuando la cólera de Asuero se disipó, se sintió solo, sin su esposa. Sus sirvientes le sugirieron que organizara un desfile de belleza. Serían designados funcionarios en todas las tierras del rey, y todas las niñas hermosas serían traídas a Asuero. Y la niña que hallaría favor a los ojos del rey sería la nueva reina. El líder de los judíos en esa época era un residente de Shushan llamado Mardoqueo. Él tenía una prima, Esther, que había quedado huérfana de niña. Mardoqueo la crió y la trató como una hija. A pesar que ella no deseaba ser la reina, Esther fue llevada a la fuerza al harén del rey para participar en un concurso de belleza. Mientras las otras concursantes probablemente
se embellecían con perfumes, con lociones, con tinturas. Esther no hacía absolutamente nada. Pero Dios tenía sus propios planes, apreciados amigos. ¿Cuándo no? Él siempre tiene planes para la vida de cada uno de los que en Él creemos. Cuando Esther se presentó ante el rey, inmediatamente el rey se enamoró de ella. Y Esther se convirtió en la nueva reina de Persia. La reina Esther sucedió a la reina Vasti. La verdad es que me gustaría detallar cada aspecto de la vida de Esther, pero me quiero reservar para un otro momento. La vida de Esther es una vida muy interesante, llena de matices que motivan también otro estudio. Sin embargo, ¿cómo olvidar que hasta el día de hoy los judíos establecieron una festividad conmemorando precisamente el día en que ellos pudieron defenderse, pudieron al mismo tiempo de defenderse también matar a sus enemigos? Es un 14 de Adar, un 15 de Adar, que se festeja una experiencia entre los judíos, la festividad llamada Purim, y entiendo que es una de las festividades más alegres del calendario judío. Vasti y Esther no fueron marionetas pasivas del imperio persa. Aprovecharon su poder para que ellas mismas y otros pudieran tener algún beneficio. Ustedes recordarán que el año 2020, en el Reino Unido, el príncipe Harry y su esposa estadounidense Meghan Markle decidieron dar un paso atrás como miembros superiores de la familia real. Esto representó todo un shock para la reina Isabel II, no solamente para ella, sino para el mundo entero. La decisión de esta pareja de renunciar a este derecho por nacimiento tendría un tremendo efecto en su estilo de vida, en sus relaciones con la monarquía. Las declaraciones de racismo contra Meghan, así como los recuerdos de la infancia de Harry en relación con la persecución de los paparazzi, que ocasionó, recuerdan ustedes, la muerte de su madre, la princesa Diana, fueron factores significativos para optar por abstenerse de abrazar el estilo de la vida de la realeza. Apreciados amigos, el día de hoy, en nuestros tiempos, hay mujeres y hombres que han aprendido a decir no. A veces tenemos que renunciar a algo bueno a fin de recibir de Dios lo que es mejor para nosotros. Vasti dijo no, y esa fue una respuesta a priori, sin mucho pensar. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu respuesta esta noche? Hay condiciones en nuestras vidas que están inclinadas al mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. Tenemos la posibilidad de disciplinar nuestro cuerpo. ¿Estamos dispuestos a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia nos enseña? ¿O nos damos por vencidos y caminamos por esa amplia senda que nos lleva a la destrucción y a la perdición?
¿O tenemos la osadía para atravesar la puerta estrecha y elegir el camino angosto que nos lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser nuestro horizonte? ¿Qué es lo que podemos decidir? ¿Cuál es la lección que podemos tomar esta noche? Dios, apreciados amigos, jamás nos impondrá sus ideas, jamás nos llevará a sus pies por la fuerza. Daniel dijo no y cambió la historia. Daniel fue otro joven fiel a sus principios, fiel a las Escrituras. Dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito muy bien definido. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y llevado a 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia, a muchos kilómetros más de su casa. No habían aviones, no habían automóviles. Probablemente caminaron días y semanas, pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía sino un promedio de 14, 15 años. Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos, que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y que tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabían que tenían un don especial. Y durante el periodo del entrenamiento les ofrecieron los mejores vinos, las mejores comidas y todas las comodidades que podamos imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo no quiero el vino del rey, no quiero las mejores comidas, quiero dormir en el suelo, no quiero dormir sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple, quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan a lo mejor es irse de su casa para divertirse. No es la experiencia de Daniel. Muchos, un poco más, estamos contando los días para salir de casa, para saber que fuera de casa podremos estar a nuestras anchas, divirtiéndonos. No era el caso de Daniel. Daniel estaba lejos de casa. Nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas malas. Nadie sabría si adulteraba. Nadie sabría si fornicaba, si tenía una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo Jerusalén. Daniel podría haberse hecho muy popular en el exceso. Sin embargo, él, a pesar de su juventud, a pesar de su inmadurez tal vez, él dijo no. Decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no. Cuando fue ministro de Babilonia y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios, dijo no y lo echaron al foso de los leones. Y ustedes conocen mejor que yo la historia. Él vivió para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pablo, el apóstol San Pablo, le escribió al joven Timoteo, le dijo: estos también, y de manera que resistieron a Moisés, así también resisten a la verdad. Hombres de mentes corruptas, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En otras palabras, han negado a Cristo. Por tanto tiempo que su conciencia, decía el apóstol Pablo, está muerta, son insensibles y sus corazones están endurecidos. Aún así, decía Pablo, el apóstol San Pablo, el Espíritu de Dios los convoca
pero ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo tal vez cuando se es joven. Y es importante llegar a Dios ahora que aún el Espíritu de Dios nos susurra en los oídos. Ahora que la voz de Dios susurra en nuestros corazones. Es necesario que podamos entregar nuestras vidas a Dios. Porque tal vez llegue un momento en que nuestras conciencias no estén completamente ávidas. Puede darse el caso de que ya no podamos escuchar. Puede darse el caso como la experiencia de alguien que durante la tarde me llamó y me dijo: mami se cayó y se rompió el cuero cabelludo, en fin, pero tiene un traumatismo encefalocraniano. No sabemos si está bien o está mal, estamos a la espera de una tomografía para saber que su sistema nervioso no esté afectado. Alguna vez nuestras conciencias pueden quedar, apreciados amigos, en la incertidumbre. A lo mejor ya no podamos percibir la voz de Dios. Entonces perderemos nuestras oportunidades, perderemos el asiento que Dios nos tiene preparado, ¿no es cierto?, allá en los cielos. Perderemos absolutamente todo, nuestras riquezas, en fin. Perderemos, ojalá Dios no lo quisiera, hasta la vida eterna. Es posible que podamos decirle esta noche a Dios: Dios mío, yo también quiero ser de esos jóvenes que dicen no a diferentes situaciones negativas que presenta la vida. ¿Cuál es nuestra respuesta esta noche? Aquellas cosas que están mal siempre han sido la mentira, la lujuria, la codicia, el prejuicio racial, la indisciplina del cuidado de nuestros cuerpos. ¿Estamos dispuestos a cuidar nuestros cuerpos? ¿Estamos dispuestos a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia nos enseña? ¿O nos daremos por vencidos y caminaremos por esa amplia senda que nos lleva a la destrucción? Y atravesaremos cada circunstancia de la vida hasta que finalmente nos encontremos en derrota. ¿Cuál será nuestra lección esta noche? Porque las veces que nosotros abrimos la palabra de Dios, la abrimos solo para saber, ¿no es cierto?, que Dios invita a nuestros corazones a que nos podamos volver a Él. En todo el sentido de la palabra, que podamos asimilar las enseñanzas de la palabra de Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, al beber alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, oyendo al cine. La palabra de Dios nos invita, apreciados amigos, apreciados hermanos, que nosotros podamos ser cautos, que podamos saber administrar adecuadamente cada aspecto de nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: no hagas provisión para satisfacer los deseos de la carne. El apóstol Pedro decía: en tiempos pasados anduvimos en la vida sin concupiscencia, embriaguez y toda clase de cosas abominables. La palabra de Dios nos invita a que nosotros debemos disciplinar nuestra mente, nuestros cuerpos. Necesitamos esforzarnos y pedir, ¿no es cierto?, mientras nos esforcemos, la ayuda de Dios para que podamos enfrentar cada situación difícil en nuestras vidas.
¿Ustedes recuerdan la experiencia de José? José fue vendido a Egipto y se convirtió en un esclavo del llamado Potifar. Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y bien parecido. En el libro de Génesis, si quieren leer esta historia, ¿no es cierto? En el capítulo 39 se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa. Administraba todos los asuntos de su amo. Ella vio a este joven que era muy bien parecido, fuerte, viril, que caminaba por la casa y el jardín de los alrededores, y lo deseó con mucha pasión. Ella le dijo: ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo: no puedo desobedecer a mi señor. Él ha confiado todo en la casa. No puedo dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, contra el Dios de mis padres. Él estaba lejos de su casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Sin embargo, dijo: no puedo defraudar la confianza de mi amo. Él dejó todas sus ropas cuando sintió el forcejeo, ¿no es cierto?, de aquella mujer. Ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir, señalando a José: él trató de violarme. Esa afirmación no era verdad, pero ella dijo: él trató de violarme, y eso hizo que el señor Potifar lo llevara a la prisión. Muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto. Dios lo observaba y Dios lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero ustedes coincidirán conmigo que el sexo no es pecado. Fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio cristiano, y dentro del matrimonio cristiano con autocontrol y con autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: mantente puro. ¿Cómo podemos mantenernos puros en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenernos puros cuando estamos viendo algunas películas? ¿Cómo mantenernos puros al ver las noticias? ¿Cómo mantenernos puros ante todas estas tentaciones que los podemos avisorar a cada paso? No podemos. Solos, apreciados amigos, no podemos enfrentar esta lucha espiritual con el enemigo. No hay manera, excepto cuando Cristo está en nuestro corazón. Él nos proveerá fuerza, nos proveerá poder para vencer al enemigo. La palabra de Dios refiere: porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte que no podamos resistirla. Él proveerá la forma de cómo debemos escapar de la tentación. Este pasaje bíblico es muy importante que nos acordemos cuando estamos precisamente en una situación difícil. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Primera Corintios. El capítulo 10
el versículo 13. Miren lo que la palabra de Dios dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Me gustaría que algunos podamos, si es que estamos cerca de una Sagrada Biblia, lo podamos subrayar, lo podamos anotar, podamos memorizar este pasaje bíblico en nuestras mentes, para que cuando estemos frente, ¿no es cierto?, a alguna dificultad, algún problema, alguna acechanza del enemigo, recordemos que no os ha sobrevenido, dice la palabra de Dios, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que dice, la salida para que podéis soportar. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar lo que pensamos, cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestros hábitos de vida. Significa dejar que Jesús se acerque a nosotros para que podamos asimilar su experiencia, su vivencia, sus hábitos. ¿Estamos dispuestos a hacer que Jesús pueda caminar con nosotros? ¿Estamos dispuestos a saber que de alguna forma Dios, ¿no es cierto?, permita que nosotros asimilemos sus hábitos, sus costumbres? Cuando nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal, este hecho, apreciados amigos, no permitirá que nosotros seamos perfectos de una buena vez. No, en absoluto. Todo lo contrario significa que a lo mejor tenemos que dar vuelta a una página. A lo mejor caminemos con una nueva dirección. Sabremos que Él está con nosotros, pero mientras vivamos obedeciendo a Cristo, probablemente también cometamos algunos errores. Tal vez cometamos pecados, pero tendremos la oportunidad de volvernos a Él para decirle: he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de que puedas aceptarme como un hijo tuyo. Apreciados amigos, por fe aceptamos que somos salvos por gracia. Recuerden que no podemos cambiar nuestras vidas por nosotros mismos. En nuestros caminos hay situaciones que podremos superar con el pensamiento, pero hay muchas otras situaciones que no se pueden superar solo con el pensamiento. Necesitamos ir al Señor como hacen los niños y decirle: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón por fe. No por obras, dice la palabra de Dios, por fe. No debemos olvidarlo. Las Sagradas Escrituras dicen que somos salvos solamente por la gracia de Dios. ¿Estamos dispuestos, apreciados amigos, a seguir a Jesucristo y a servirlo de la mejor manera? Yo quiero invitarles a abrir en sus Biblias, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, los versículos del 25 en adelante. Esto para mostrar un poco a la juventud el costo que significa seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, aparecen estos versículos con este título precisamente: lo que cuesta seguir a Cristo.
Dice el versículo 25 en adelante: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice la palabra de Dios, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice más: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es el precio del discipulado. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, debemos recordar lo que cuesta seguir a Cristo. Muchas veces negarnos a algunas situaciones difíciles en esta vida que afectan nuestros principios, a lo mejor condicionan a que nos echen del trabajo, a que perdamos alguna oportunidad interesante, ¿no es cierto?, en la vida. Sin embargo, ese es el costo también de seguir a Cristo. En todo el mundo, en toda nuestra América, hay miles de jóvenes que están volviendo sus ojos a Cristo. Probablemente hay mucho más jóvenes volviendo a Cristo en este momento que en cualquier otro momento en la historia del mundo. ¿Qué significa venir a Cristo? Debemos sopesar el costo cuando venimos a Cristo. Debemos contar el costo de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros corazones, porque Dios exige ser el Señor de nuestros cuerpos, el Señor de nuestras mentes, el Señor de nuestros corazones, el Señor de todo nuestro ser. El apóstol Pablo decía: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, está hablando, ¿no es cierto?, de esos jóvenes atletas. Ellos a la verdad para conseguir una corona corruptible, de todo se abstienen. Pero nosotros estamos corriendo una carrera para recibir una corona incorruptible. La Biblia está llena de historias de personas que no podían controlar sus pasiones, sus apetitos. ¿Ustedes recuerdan a Eva? Eva fue nuestra primera madre. Le dijeron que no comiera el fruto prohibido de un árbol. Y ella miró el árbol y vio la fruta prohibida. Y dice la palabra de Dios, vio que era buena para comer. Esa es la lujuria de la carne. La fruta era agradable a los ojos. La lujuria de los ojos. Era un árbol deseado. Ese es el orgullo de la vida, y por el pecado de ella, apreciados amigos, por el pecado de Eva y por el pecado de Adán,
por rendirse a la lujuria de la carne, por rendirse a la lujuria de los ojos, la raza humana fue echada del jardín del Edén. Tú y yo y el mundo entero sufrimos precisamente las consecuencias de ese incidente en el Edén. Porque todo el sufrimiento, todos los problemas de este mundo vienen del hecho de que nuestros primeros padres quebrantaron la ley de Dios y pecaron contra Dios. Y transmitieron esta enfermedad de generación en generación hasta nuestra generación, hasta nuestra muerte. Este es el resultado del pecado. No solo es una historia antigua, es un tema moderno. Como tú puedes leerlo en la primera página de cada periódico todos los días, o en las redes sociales. La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. Lo que decía el apóstol Juan al respecto: estos deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Vas a permanecer para siempre con la lujuria de la carne, con la lujuria de los ojos, con el orgullo que hace que las personas muchas veces podamos construir, ¿no es cierto?, fronteras que son difíciles de atravesar? Los seres humanos, apreciados amigos, estamos llamados a construir puentes, que podamos deponer, ¿no es cierto?, nuestro orgullo y podamos construir puentes. Recuerda que Esaú vendió su primogenitura por un poco de lentejas, ¿se acuerdan? Él tenía hambre y todo lo que podía pensar era satisfacer su hambre. Jacob quería su primogenitura y debido a eso engañó. Esaú comió, bebió y Jacob tuvo que levantarse y tuvo que irse por un camino. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, hemos hecho exactamente lo mismo. Sansón, el hombre más fuerte de la historia, derrotó a todo un ejército con la mandíbula de un asno. Derrotó a un león en la batalla. Pero otro león, el león de su propio cuerpo, de su lujuria que estaba dentro de él, eso que no pudo controlar, la hermosa Dalila lo atrajo a sus brazos y lo destruyó. Fue destruido por la lujuria y el mal uso del sexo. En nuestra generación tenemos algo nuevo en el mundo y son las drogas, la cultura de las drogas. Cuando era niño nunca pensábamos en estas cosas, no sabíamos de estos elementos, ¿no es cierto?, que están haciendo mucho daño a nuestra juventud. Hoy tenemos a muchos jovencitos que están entregados a las drogas y están destruyendo su juventud. El problema del sexo. ¿Qué problema, apreciados amigos, para los jóvenes de hoy? Que tengamos que vivir una cultura saturada de sexo. Pero tenemos presiones de grupo. Hoy los amigos, compañeros de la universidad nos dicen: ¿te comportas o nos pierdes? Y a ni un jovencito le gusta perder los amigos, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer? No se manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia. La Biblia dice: huye de la fornicación. Debemos correr, debemos alejarnos de la tentación. El que comete fornicación o sexo prematrimonial peca
no solo contra Dios, sino contra su propio cuerpo. La Biblia advierte, no lo hagas, abstente. Y nosotros decimos, ¿cómo abstenernos si tenemos una cultura con información que hace que nosotros podamos estar tentados a cometer tremendo sacrilegio? Recordemos, Dios es fiel. No permitirá que seamos tentados más de lo que no podamos resistir, sino que con la tentación dará también un camino para escapar. Siempre hay una manera de escapar si tienes a Dios. El pecado de la gula es muy propio en nuestros países. Hay un gran sobrepeso. Algunos no podemos controlarlo. Es un problema glandular quizás, o lo heredamos de nuestros padres. El problema de la gula de alguna manera está en los genes, pero sé que la Biblia habla de eso varias veces. Daniel en Babilonia se propuso en su corazón que no se contaminaría con la comida del rey. Esaú vendió su primogenitura por un poco de lentejas. Él tenía hambre y todo lo que podía pensar era precisamente satisfacer ese hambre. Jacob quería su primogenitura. ¿Estamos listos para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? La palabra de Dios nos pide que nosotros presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses. Vamos a buscar el libro de Filipenses, el capítulo 3, los versículos 17 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Voy a leer el versículo 19 nuevamente. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, pero solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios perdona el pasado, perdona todos nuestros pecados como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Si le damos nuestro corazón, Él nos va a otorgar también que solamente Él puede regalarnos. Solamente Dios puede darlo. Si volvemos a Dios, Él escribirá nuestros nombres en el libro de la vida. Tenemos que elegir, apreciados amigos. Cada uno de nosotros tiene que hacer una elección. ¿Cuál será nuestra decisión? Usted puede tener un encuentro con Dios esta misma noche, en este mismo instante. Muchas personas piensan que este es un proceso largo. Y sí, puede haber un proceso largo, pero el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y nos convence de pecado. Él viene y tenemos un nuevo nacimiento, una nueva concepción. Nacemos de nuevo en Cristo. Crecemos espiritualmente. Son etapas, efectivamente, diversos procesos. Algunos tardamos mucho,
pero puede ser que el Espíritu Santo motive nuestro corazón hoy y obre de una manera sobrenatural como nunca lo habías vivido. ¿Cuál será tu decisión? ¿Quieres decir junto conmigo no a todas las tentaciones que podamos tener respecto a saber que no podamos ser íntegros en la vida? Quiero decir, la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos ser íntegros en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Y estamos dispuestos a aceptar que Dios puede motivar ese cambio en nuestras vidas? Filipenses capítulo 4, versículo 8 en adelante dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso decía el apóstol Pablo. Apreciados amigos, apreciados hermanos, que Dios permita que nosotros podamos ser íntegros en todo el sentido de la palabra. Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Es mi oración y mi deseo en esta noche. Buenas noches.